¿Cómo estás, mi amigo Vladi? Gracias por conectarte. La temporada ya comienza a sentirse, ¿no? Apenas dio el 1 de junio, las tormentas que han comenzado en Florida son increíbles, ¿no? Hasta granizo ha caído en el sur de la Florida, ya Miami, aquí en la bahía de Tampa. La cosa está interesante. Me imagino que por allá la cosa, no sé cómo estaba la lluvia, porque ayer llovió bastante por aquí. Muy fuerte, hemos tenido unas tormentas increíbles y ya, me imagino que lo viste, ya pasó, pero ya hubo la primera formación, pero en el lado del Pacífico, el lado de California, ¿no? Entonces la cosa comienza desde temprano y atentos, pues como siempre, todas las ciudades, por lo menos aquí ya se están preparando, no queremos que se repita lo que ocurrió el año pasado. Y más en términos de planificación, porque las probabilidades, la estadística indica que no debería pasar algo como lo que ocurrió el año pasado acá en la bahía de Tampa. Así es, Vladimir, de verdad que el año pasado fue fuerte, te tocó fuerte, de hecho, a ti. Así es, Estuviste cubriendo bastante de lo que pasó allí en Tampa. Esperamos que no sea así esta vez. así es. Bueno, Vladi, vamos a hablar un poco de un tema que no es nada agradable, pero hay que tocarlo porque sencillamente pues, preocupa a muchos bueno, de los que están conectados, porque son parte de la audiencia de estos migrantes que forman parte o viven aquí en Estados Unidos, ¿no? Hemos visto con mucha preocupación la manera en que están siendo detenidas algunas de las personas cuando van a las audiencias a presentarse y se llevan a familias enteras. Vladimir, ¿qué está pasando con ICE? ¿Por qué esta arremetida tan dura que hay en las últimas semanas? Bueno, lo que hay que entender es que definitivamente estamos ante un ambiente adverso. O la migración está ante este ambiente adverso acá en los Estados Unidos, por donde tú lo veas, Sergio. Estamos hablando del tema laboral, el tema de las licencias de manejar, de conducir. Estamos hablando de las cortes, por donde lo veas. Es un ambiente adverso. Ahora, ¿qué está pasando de manera concreta? Lo que he tenido, la oportunidad que he tenido de conversar con inmigrantes, con abogados digamos, pro inmigrantes, lo que me dicen es sencillo. Lo que está ocurriendo es que como parte de la política del Departamento de Seguridad Nacional, estos jueces, que son una especie de fiscales, digamos, dentro de estos casos que se manejan, son manejados por fiscales que se supone que tienen que ser la parte demandante ante un asilo defensivo. Estos fiscales están retirando los casos, los están dejando, sí, totalmente, los están retirando y al retirarlos no hay caso como tal. Y al no haber caso, la persona automáticamente entra en un proceso de ilegalidad y por supuesto se le allana el camino a los miembros de ICE para que los puedan detener y los puedan deportar. Es parte de la política, digamos, antimigrante del gobierno de Donald Trump y aquí hay varias preocupaciones. La primera es que digamos, si el asilo defensivo es un recurso que ha existido en los Estados Unidos para poder presentarse por ante un oficial de inmigración y poder decir, hey, tengo un miedo creíble para regresar al país, porque ya eso no se está aplicando? Esa es la primera gran pregunta, o que por vía de ley se puede hacer como lo están haciendo ellos. Ojo, entendiendo que hay dos tipos de asilo: el asilo afirmativo, que Sí. es cuando alguien entra legalmente a Estados Unidos y pide un asilo ante un oficial de inmigración y una oficina de USCIS. Y el asilo defensivo, que es cuando alguien, por ejemplo, en promedio lo que ha ocurrido, son aquellas personas que entran por frontera y les toca su cita en la corte. Pero el asunto y la gran preocupación de los abogados de inmigración, Sergio, y de todos los que están conectados, es que originalmente esta desestimación de casos estaba ocurriendo con personas que tenían menos de 2 años en el país. ¿Y por qué? Bueno, porque por vía de la ley de inmigración en los Estados Unidos, una persona que tiene menos de 2 años puede ser sometida a una deportación expedita. Por eso quitan el caso, lo desestiman y de una vez la gente de ICE los toma. Pero hemos recibido denuncias de comunidad, por ejemplo, cubana, en la que personas que tienen 4 y 5 años en Estados Unidos también se les están desestimando los casos y pues los están deteniendo para ser sometidos a proceso de deportación. Entonces, la conclusión inicial a tu pregunta, ¿por qué está ocurriendo y qué es lo que está pasando? Un clima adverso totalmente para la migración de los Estados Unidos y una consecuencia del desastre que ocurrió desde la administración anterior, y estamos cosechando lo que se sembró en esa oportunidad.
comentan, y es que lo que pasa es que Trump le tiene rabia a los venezolanos. ¿Crees que esto es así, No, Vladimir? yo creo que el tema contra la inmigración ilegal está afectando absolutamente todas las nacionalidades, no solamente los venezolanos. Lo que pasa es que hay que entender que en los últimos, por lo menos 3 años, la mayoría de los inmigrantes que ingresaron a Estados Unidos por vía irregular fueron venezolanos. Entonces, pues cuando te ingresa 1.5, 2 millones, 2.5 millones de personas, por decir algo, y en su mayoría son de una sola nacionalidad, se supone que proporcionalmente la mayor cantidad de casos que escuchemos son de esa nacionalidad. Pero si seguramente nuestra comunidad fuese, ¿por qué no? Cubana, por ejemplo, estaríamos diciendo exactamente lo mismo, porque cuando me siento a hablar con activistas cubanos me dicen lo mismo. Es que la cosa es que la administración Trump la tiene agarrada con los cubanos y no, en general, la impresión que me da es que pues sencillamente hay una respuesta muy agresiva en contra de la inmigración ilegal y lo que está buscando es meter un frenazo de golpe a lo que fueron años y años de años de distorsión migratoria y no estoy justificando lo que está ocurriendo. Es muy preocupante lo que está Claro. ocurriendo en este momento. Claro, claro, no es justificar la acción de Trump, pero hay que entender que efectivamente fueron años de malas políticas en materia migratoria, aunque algunas ayudaron a muchos de los migrantes, Vladimir. O sea, la política, por ejemplo, del paro humanitario colaboró con muchos de los que hoy día están viviendo aquí en este país, ¿no? Buscando como una opción y bueno, les dieron como esa tabla de salvación. Pero quizás fue mal utilizada, o bueno, de hecho se aprovecharon. Ellos mismos se dieron cuenta, el propio gobierno de Biden se dio cuenta que estaban siendo mal utilizados y se aprovechaban mucho y permitieron pues muchas estafas al respecto, ¿no? Sí, yo diría que si nosotros queremos ser prácticos, Sergio, y todos Sí. los que están conectados en este momento con el problema migratorio, nosotros primero estamos prestados en un país como este, pero si queremos ser prácticos y queremos aportar, yo diría o daría algunas recomendaciones. La primera. Por ejemplo, con el tema del paro humanitario, si el paro humanitario se prestó para estafas y hay estas especies de patrocinadores seriales, estos patrocinadores seriales o son residentes permanentes o son ciudadanos americanos. Estos tipos deberían ser investigados y deberían ir a la cárcel, por ejemplo, y deberían ser anulados los casos que fueron manejados por estas personas. Más allá de atacar, o digamos, de castigar masivamente a aquellos que sí lo hicieron bien, yo creo que lo que tendría que hacer la administración es ir en contra de aquellos que estafaron y defraudaron el sistema. Esto con respecto al paro humanitario. Con respecto, por ejemplo, a los asilos y todo lo que está ocurriendo en términos de los notarios públicos, los llenapapeles, etcétera. Sí, los asilos se prestaron para ganar tiempo. La gente metía asilos porque sabían que iba a durar décadas el que pudiesen ser entrevistados y mientras tanto podían trabajar y ganaban tiempo. Bueno, es una especie de defraudación del sistema migratorio, porque se supone que si tú metes un asilo es porque tú tienes un caso creíble, un miedo creíble que tú puedes comprobar. Ahora, es una realidad. Ha habido estafas con respecto al tema del asilo. Ah, bueno, entonces habrá que ir y pechar, ir en contra de aquellos que se han encargado de fraudar este sistema, pero no castigar absolutamente a todos. Entonces, el problema es que estamos ante una administración que quiere corregir un problema de fondo, pero no tiene los recursos ni el tiempo para hacerlo. Entonces, como no tiene ni los recursos ni el tiempo para corregir el problema de fondo, entonces se van a una estrategia masiva, mucho más efectiva en términos comunicacionales que termina impactando a las familias y detrás de esas familias hay muchísimo dolor porque hay que entender el sufrimiento que se está dando hoy en día en los hogares de los inmigrantes, seas ucraniano, ruso, yugoslavo o venezolano. O sea, Claro. de donde vengas, esto es lo que está pasando. Alguien por aquí comentaba que hay una especie de extremismo por parte de Trump. ¿Tú consideras que hay un extremismo por parte de Trump? Yo O creo sea, se ha extralimitado quizás en sus funciones como presidente, sobre todo con el tema migratorio. Yo creo que Trump es una persona
muy pragmática y por Ajá, pragmática muchas veces puede sonar como extremista. Yo entiendo el argumento de quien nos escribió y esto pasa en todas las aristas, en la economía. Hemos visto cómo la administración Trump se ha metido de tú a tú en contra de jueces federales, ha ido a la Corte Suprema. Yo creo que si estuviéramos hablando de unas especies de cuerdas de arpa, se están llevando a la afinación máxima, a lo más alto, pero que uno cree que se va a reventar esa cuerda, ¿no? Y es lo que está ocurriendo hoy en día. Pero otra vez, tratando de entender el contexto, todo lo que está ocurriendo es el resultado de algo que se inició y que se distorsionó. Ahora, que las medidas sean buenas o malas, ahí es donde podemos sentarnos a discutir. El mejor ejemplo es lo que está ocurriendo, y tú lo comentaste al inicio de tu programa, con Elon Musk y la administración Trump, y con el ala ultraconservadora del Partido Republicano en la administración Trump. Ellos no están de acuerdo con los recortes fiscales que están propuestos en este momento, perdón, de incentivos fiscales para los impuestos, porque saben que de acá a 2, 3 años esto puede significar el fracaso electoral para el Partido Republicano, porque van a tener que subir otra vez los impuestos. Entonces, hay medidas que, aunque parecieran tener lógica en algunos casos, el resultado a ser medido todavía no está allí. Por ejemplo, el tema de la construcción. ¿Qué está pasando con la construcción? ¿Cuántos inmigrantes han sido detenidos en los propios centros de trabajo? Bueno, eso es una realidad. Yo no, yo quisiera ver quién va a ir a trabajar, a cubrir estos puestos, más que los propios inmigrantes centroamericanos y mexicanos, que son por excelencia los mejores constructores en este país, tengan o no tengan documentos. Y si no lo tienen, y es un problema para el país, ¿por qué no buscar las opciones claro. para legalizarlo? Porque estás creando, estás generando un problema muy, muy, muy grave, a que aguas abajo va a repercutir principalmente en el bolsillo de los ciudadanos estadounidenses. Y mientras tanto, en el corto plazo, está impactando poderosamente a las familias migrantes que están siendo desmembradas, que están siendo deportadas, que están ante un escenario en el que incluso nunca en mi vida, en 11 años trabajando y hablando con abogados de migratorios acá, nunca los había escuchado decir, bueno, es hora de que piense también con opción el abandonar el país. Un abogado migratorio en mi vida hubiese escuchado que dijera eso. Bueno, para ellos ya ha llegado el momento de incluso hasta de evaluar esa opción, y es algo que está ocurriendo con nuestra comunidad, principalmente venezolana. Tengo muchos retratos de familias que ya han decidido abandonar el país y irse o a otro país o volver a Venezuela. Sí. Por cierto, Vladimir, tú comentabas acerca de esta medida, esta ley impositiva que fue criticada por el propio Elon Musk en el día de ayer. Bueno, tiene varios días, pero ayer nuevamente comentó acerca del tema. O sea, que tú estás a favor, o mejor dicho, estás de acuerdo con lo que ha comentado Elon Musk al respecto. Bueno, yo no soy experto, ojalá yo tuviera siquiera el 0,01% de la riqueza que tiene Elon Musk, ¿no? Es Claro, muy claro. difícil, a esos niveles es muy difícil entender lo que está ocurriendo, pero lo que sí entiendo es lo siguiente. En la década de los 90, cuando Bill Clinton fue presidente de los Estados Unidos, el déficit fiscal era un tercio del déficit fiscal que se está viviendo hoy en día en Estados Unidos. Cuando Trump toma, digamos, el poder, toma a un país que vino recuperándose de la propia administración Biden desde el punto de vista económico. Después de saber que iba a haber una recesión, no se dio la recesión, hubo el control a través de la Reserva Federal de los impuestos, a partir perdón, de las tasas de interés, a partir de ese control de tasas de interés, se logró estabilizar la economía, y Trump recibió un país que no estaba quebrado. Eso hay que decirlo como es. Ahora, se crean unos incentivos, que normalmente estos incentivos fiscales se dan cuando hay crisis. Y esa crisis no está dada. Tenemos baja tasa de interés, alta tasa de participación de capitales, tenemos una cantidad de elementos. Entonces, esos incentivos, que básicamente son recortes fiscales en distintas áreas, se estima que van a triplicar la deuda o el déficit del Estado de los Estados Unidos. Si tú triplicas un déficit ya lo suficientemente engrosado, tú tiras a default, tú tiras a quiebre técnico y administrativo a la administración que le corresponda
en el momento que le corresponda. Por eso es que Elon Musk y los principales, digamos no los principales, pero una buena parte del ala ultraconservadora republicana dicen que está cometiendo Trump el peor error desde el punto de vista económico que ha podido cometer hasta el momento. Con Ronald Reagan ocurrió, él tenía un déficit del 6% y él decía crear nuevos recortes fiscales. Como incentivo, lo que haría sería empeorar. Y no lo hizo y le funcionó la estrategia. En el caso de Trump, la gran duda es qué es lo que va a ocurrir. Por eso es que volvemos al punto. La preocupación está en el círculo cercano al presidente Trump y en cuáles serán las consecuencias a mediano y a largo plazo, no solamente en términos migratorios, sino en términos económicos y para ustedes contar, en términos políticos, por ejemplo, cómo queda Estados Unidos ante lo que ha significado su reposicionamiento en el mundo, pero con un estilo muy particular de gobernar como el estilo de la administración Trump. Esto pudiera, digamos, dar, bueno, dependiendo de cómo funcione o no lo que está tratando de implementar el gobierno, esto pudiera ser un revés importante para él en 2 años, menos de 2 años, cuando ya se haga elecciones de medio término, ¿no? El revés sería si, a ver, hay dos opciones, ¿no? Pero vamos a asumir que la opción del recorte o los incentivos fiscales no funcione. Ok, ¿Qué significa no funcione? Que comience a aumentar el gasto fiscal y que llegue un punto en el que se tenga que renegociar esa deuda con el Congreso para que apruebe unas medidas extraordinarias, para que apruebe dinero extraordinario. Esto pasa prácticamente todo el tiempo y que obligue a que en no más de 2 años se tenga que hacer una nueva reforma, porque recordemos que esto está pasando por el Congreso, para aumentar los impuestos. sí. Si eso ocurre en 2 años y se aumentan los impuestos, cuando se vaya a elecciones, olvídese que las consecuencias electorales para el Partido Republicano van a estar allí. Recuerden que los estadounidenses votan con el bolsillo, no con el corazón, con el bolsillo. Si ven que esto les va a beneficiar, van a votar a favor. Si ven que no, van a castigar a quien tenga que castigar. Y de alguna manera eso fue lo que ocurrió con el presidente Biden, Totalmente. a pesar de que la economía al final terminó siendo mucho mejor de lo que se esperaba. Pero la percepción sobre la economía, saliendo del COVID y pasando por ese proceso a punto de llegar a una recesión, se quedó, fue negativa. Y por eso además de la condición propia del presidente Biden, que todavía todos tenemos dudas de si gobernaba o no en su oportunidad, pues era otra realidad que también hacía que la gente no votara y no confiara por el propio partido demócrata, porque el castigo va contra el partido, no contra el candidato solamente. Sí, 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 exactamente, ¿no? Creo que había esa percepción de que el tema económico con la administración Biden no fue bueno y por eso quizás muchos votaron en su contra más que votar a favor de Trump, ¿no? Es factible, no, yo no puedo asegurarlo, pero es lo que he leído y por supuesto muchos pensaron así, voy a votar contra Biden y no hay ninguna otra opción sino Trump. Y bueno, aquí tenemos los resultados. Y Eh, está pasando, Sergi, no, perdóname que te ataje con no, el dale, tema, dale. por ejemplo, volviendo al tema migratorio, es un poco lo que ha ocurrido, ¿no? Porque yo veía a este padre mexicano con su esposa que habían ido a la corte y se llevaron a la esposa llorando. Por cierto, hay un video sumamente estremecedor de una venezolana que está yendo a la corte, se le desestima el caso y estaba el equipo de ICE esperando afuera. Y el caso del padre, él decía, ¿no? Él criticaba a quienes habían votado por el presidente Trump. Pero tú recordarás que creo que fue la semana pasada que te comenté que iba a tener la oportunidad de conversar con una congresista estatal que fue demócrata y que se pasó a republicana. Y yo tenía 5 meses esperando de que ella anunció el que se iba a pasar a ser republicana, iba a cambiar de partido para conversar con ella, una persona que respeto mucho, conozco Ok, personalmente y he conversado con ella infinidad de veces. Y tuve la oportunidad de hablar con ella el lunes, ¿no? Y le preguntaba a la congresista Susan Valdez y le decía, pues bueno, que si se había arrepentido o no. Y dice, bueno, por un lado dice que no se ha arrepentido porque cree que desde el ala republicana ha podido hacer mucho más que lo que podía hacer en el ala demócrata, porque definitivamente sí tenemos que decir, hay una crisis
profundísima en el Partido Demócrata, pero por otro lado sí me decía que ella haría todo lo posible para seguir defendiendo a los inmigrantes porque era un advocate para los inmigrantes. Y con preocupación me decía, bueno, desgraciadamente, para aquellos que ahora están criticando al presidente Trump, incluso muchos de ellos votaron por la administración Trump sabiendo que esto ocurriría, porque ustedes recordarán que durante la campaña del presidente Trump, este fue prácticamente el argumento fundamental que lo llevó a la victoria, que era vamos a limpiar la casa, y eso es lo que está haciendo. Por eso es que nadie puede decir Nadie. que esto los tomó por sorpresa, Claro. nadie puede decir que no se esperaba que Lo esto que pasa es que ocurriera. yo creo, Vlad, disculpa, que es que la gente no se esperaba que fuera así. O sea, efectivamente, Trump había dicho que iba a hacer todo lo que ha hecho hasta el momento, pero nunca la gente pensó en que realmente iba a actuar de esa manera y sobre todo con el tema migratorio, que es lo que preocupa sobre todo a nuestra audiencia, ¿no? Sí, yo creo que ha habido muchas sorpresas, digamos, con un mal sabor, ¿no? Por ejemplo, las dificultades que tenemos está ocurriendo acá. Y vámonos al tema estatal. Acaba de ser aprobada una ley, por ejemplo, en Florida y firmada por el gobernador Ron DeSantis, en la que obliga a los inmigrantes nuevamente a tener que emitir licencias de conducir cada año. Eso yo sé que antes existió, pero nuevamente volvemos a ese escenario, mayor costo, mayor burocracia, etcétera, burocracia, perdón, son cosas que existen allí, ¿no? Por otro lado, el tema de los permisos de trabajo, la gran preocupación que hay en torno a esto, porque si bien hay un borrador que tú lo conoces muy bien, Sergio, que se ha venido manejando supuestamente desde el punto de vista interno por el Departamento de Homeland Security, según fuente de CBS, la realidad es que aunque no está, digamos, no lo tenemos en la mano, la realidad es que en la práctica todavía hay cientos de miles de personas, si no millones, esperando por un permiso de trabajo que no les termina de llegar. Sí, Entonces, en la práctica, eso es lo que está ocurriendo en este momento. así es, así es. Bueno, y además que todos los días también tenemos noticias. Yo comentaba hace rato que la noticia va, sobre todo la noticia migratoria, que va cambiando rápidamente, es muy, muy, muy caliente. O sea, se tomó una decisión ayer y cambia todo para el día de hoy, y una apelación, y viene otra decisión, y luego viene otra nueva. Ha sido muy, muy, muy fuerte, sobre todo en las últimas Ya ha semanas, pasado ¿no? así insisto, con todas las aristas, por ejemplo, el tema tarifario, el tema de la guerra de los impuestos con el resto de los países del mundo es así. Hoy una cosa, mañana otra. Fíjense que acaban de aumentar el impuesto al acero, pero hace 3 semanas atrás los impuestos contra la Unión Europea eran inevitables y después se detuvieron. La guerra arancelaria con China. Por donde lo veamos, es una situación complicada. Mi recomendación, ahora como inmigrante, no como periodista, y me perdonan, yo creo que hay que ver nuestro estatus, hay que ver nuestra realidad puntual, económica, grupo familiar, separación, estatus, posibilidad real de ganar un caso, dependiendo de cuál sea el caso de manera puntual. Pero creo que hay que sentarse y mirar con mucha seriedad, mucho detenimiento, cuáles son los pros y los contras de seguir adelante en cada situación. Sabemos que es una realidad lo que está pasando allá afuera. Las deportaciones están allí, las redadas están allí, el cumplimiento de la ley está allí, se está buscando cumplirla completamente y ser sumamente fuertes en contra de la inmigración y la inmigración ilegal, Ojo, y tanto que también se han tanta persona que cometido muchos ingresó. errores, Vladimir, disculpa Sí, que te interrumpa, también se han cometido muchísimos errores. Y lo peor del caso es que a veces esos errores no se subsanan, me explico. sí, O sea, tienes el caso de los que han sido enviados a El El Salvador. Salvador, ahora quieren regresar, bueno, intentan que regresen algunos. Por otro Y no es lado, una detienen a opción. personas sin cargo, perdón. Y no es una opción. Fíjense que la esposa Claro, de Frangel, se me fue el nombre, está a esta hora muy, muy temprano, trabajando hasta tarde, ¿no? Pero el caso de Frangel, que lo he entrevistado a su esposa varias veces, el chico que ya tú y yo hemos hablado, que ha sido un chico que fue enviado para El Salvador con unos errores que hubo en la documentación de sí. USCIS, pues no es una opción regresar a Estados Unidos, además que hay un limbo, ¿no? Allí. Me preocupa en términos de derechos humanos y siempre lo he dicho, el que hayan sido enviados a un lugar donde no hay el debido proceso. Y no digo Claro. porque en El Salvador no se cumpla el debido proceso, sino porque como esto es tan nuevo, lo que acaba de ocurrir, que no hay un paso legal claro
para saber cómo uno puede defender a un cliente, por ejemplo, en el caso de los abogados, que esté metido en un problema como estos, porque sin duda alguna tiene que tener el derecho a la legítima defensa y pues desgraciadamente estos venezolanos ni siquiera han podido comunicarse con sus No, no, familiares. no, no, no. No. Bueno, y lo que siempre hemos criticado, que no ha habido el debido proceso en muchos de estos casos, ¿no? Y eso es justamente lo que debería exigirse, entre otras cosas. Y bueno, nada, nada fácil, definitivamente nada, nada Una fácil. cosa, y es determinante, para aquellos que tienen cita en la corte y en ICE también, la recomendación de todos los abogados, vayan Acompañado. acompañados y escuchen primero lo que les tienen que decir los abogados. Yo sé que muchos, porque las personas no terminan de entender la realidad, muchos dicen, claro, es que los abogados están aprovechando de hacer su agosto, como uno dice en Venezuela. Yo les voy a decir algo, los abogados están perdiendo miles de dólares todos los Cierto, días por lo que está ocurriendo hoy en cierto, día. cierto, Es cierto. increíble, o sea, decenas de oficinas de abogados de migración están incluso a punto de cerrar porque no pueden costear sus operaciones, porque claro, tienen 100, tienen 1000 casos y de los 1000 casos 900 están comenzando a ser deportados, no terminan pagando, etcétera, etcétera. Y aún así, estos abogados se han echado encima a estos inmigrantes para ayudarlos, aún sabiendo que a la vuelta de la esquina los meten preso y los sacan, se los llevan deportados y su trabajo pues no valió nada. Entonces, yo quiero insistir en esto porque si a alguien respeto yo es al rol de un abogado de inmigración. Siempre lo coloco de esta manera y hoy más que nunca, lo hablaba contigo cuando ni siquiera nada de este escenario existía y lo repito. Para mí un abogado de inmigración es como un cirujano a corazón abierto. Uno no se puede ir con cualquier persona. Uno tiene que buscar a un profesional que sea lo suficientemente bueno y confiable como para poderte representar. Este es el momento para no improvisar con Totalmente. gente que no sabe eso. Y ojo, dentro de todo lo que está ocurriendo en términos migratorios, yo aplaudo la medida del gobernador Ron DeSantis, la HB 915, aprobada también por la Cámara Baja del Congreso y la Alta de Tallahassee, en la que se prohíbe que los notarios públicos te asesoren legalmente porque lo han venido haciendo y eso es ilegal porque no tienen la formación en el derecho y aunque en la práctica te sepan llenar un asilo, no saben necesariamente cuál es tu mejor opción, no tienen riesgo porque no tienen licencia que perder y es que el único que tiene que pagar los platos rotos es usted. Eso es como un enfermero que asiste en una sala de cirugía a corazón abierto sea el que se encargue de operarte ese corazón en vez de ser el cirujano de corazón abierto. Así que esa es mi mejor recomendación. Si ustedes tienen que invertir lo que tengan que invertir, vayan a un abogado de migración. Insisto, la recomendación, sea aquel que vaya a pedir una green card o aquel que apenas esté presentándose para un asilo. Todos no podemos estar Sí, tenemos que desacompañados. estar bien asesorados, Sí. definitivamente. Totalmente de Hoy más acuerdo. que nunca. Sí, Así señor. es. Mi querido Vladi, gracias, como siempre, por permitirme conversar contigo, por estar siempre dispuesto a estar con nosotros en nuestro espacio aquí todas las semanas.